Bienvenidos a este nuevo episodio de Mates y Conversaciones con Propósito. Este va a ser un espacio en el cual las pruebas se convierten en propósito. Bien, Hola. bueno, hoy vamos a tocar un tema súper hermoso y sé que hay personas que le sucede, como a nosotras, del tema de la frustración. Sí, que va de la mano con el desánimo que puede generar, ¿no?, esta frustración. Exactamente. Tenemos muchas cosas para compartir, pero vamos a tratar de hacerlo resumido. En base a eso nos vamos a guiar con 3 preguntitas nada más, y en base a esas preguntitas vamos a ir ahondando en el tema porque la verdad que está súper bueno. ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como esperábamos, aunque oramos y confiamos en Dios? Bueno, aquí yo tengo a mano un salmo que dice: expongo mis quejas delante de Él y les cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Yo quiero leer un versículo que es el Salmos 94:19, que dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Yo creo que, bueno, la frustración es algo común, normal en todos los seres humanos, pero siento que las personas que no tienen a Dios, porque me pongo en mi yo de antes, que no conocía a Dios, y la verdad que tenía mucha frustración, todo el tiempo me frustraba, era muy fácil frustrarme, sentía que no había salida. Y ahora, teniendo a Dios, yo sé que hay un Padre al cual yo puedo acudir, que es como leíste vos, ¿no? Sí. Expongo mis quejas y mi dolor ante Dios, y bueno, en muchas veces se trata de esperar y de tener una mentalidad de, bueno, esto se va a resolver, pero ¿qué hacemos, no? Cuando las cosas se ponen difíciles. Y a mí lo primero que me sale es orar, la verdad. Es como, siento que tengo tanta carga, muchas veces un nudo en la garganta, ganas de llorar. Y, y a veces cuando sentimos esa sensación, hay muchas personas que acuden a otras cosas que nos dañan más, ¿no? En este caso yo era una persona de salir mucho de joda. Entonces acudía a eso y listo, me olvidaba. Pero después la frustración era peor, Sí. o sea, era más dolorosa. Entonces yo siento que ahí es tratar de orar y de poder, a mí lo que me hace bien es escribir. Bueno, ahí la vez pasada yo busqué el significado de qué era el gozo, porque lo mencionaba mucho la Biblia, y yo no lo terminaba de entender y me encantó porque la diferencia entre lo que es la felicidad y el gozo es que, y lo traigo a esta pregunta, ¿no? También, la felicidad es como que es algo externo. Por ejemplo, creo que lo dije una vez, que uno se compra un celular y es una felicidad como momentánea, como en el... Efímera. Exactamente. En cambio, el gozo es que a pesar de ver, ¿no?, de las situaciones que nos pasan, esas adversidades, uno sigue confiando en Dios y es algo interno, es una paz, una plenitud que a pesar de esas adversidades uno siente ese gozo y esa presencia, ¿no?, de Dios y de estar ahí con Él y orarle a Él, pedirle a Él que te dé más sabiduría, más fortaleza en esos momentos, que no salen las cosas como esperábamos, sino las cosas que nos hacen más fuertes. Nos construyen. Exactamente, nos hacen más mujeres evolucionadas. ¿Ah? Hay un versículo que dice que en nuestra debilidad Dios se goza. Ay, no lo estoy diciendo tal cual es el versículo, pero justamente en nuestra debilidad es donde Dios está trabajando, aunque no lo podamos ver, casi siempre no lo podemos ver. Exactamente. Acá yo busqué que vos dijiste, ay, no sé si lo dijiste, o ya lo empecé a buscar. Bueno, lo asocié al qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros queremos o esperamos. Y obviamente sabemos que nosotros confiábamos en Dios, pero muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios. Exactamente. Dios tiene mucho mejores planes para nosotros, pero bueno, a veces en nuestra humanidad queremos que salgan las cosas como nosotros queremos y no es así. Y ahí relaciono el esperar en Dios. Esperar. A mí acá yo noté algo muy potente. Dios no nos llamó para ser exitosos en términos humanos, sino fieles.
O sea, Wow. Fiel a Dios. exactamente. O sea, es un, Obedientes, lo que hablábamos de hace la rato. obediencia, exactamente. Y a veces me pongo a pensar, amiga, de uno, por ejemplo, los mentores pasaron tantas adversidades que uno no se imagina Claro. y la tomaron tan bien y tienen tan forjado su carácter, tan forjada su fe, que por eso están donde están y uno los admira tanto que a pesar de todo eso, ellos siguen ahí firme, ¿no? Y siguen confiando en Dios y ponen todo, En todo Dios. literalmente, amiga. Y yo digo, wow, lo que me falta Uf. transitar todavía. Pero y también ahí lo que hablábamos de la comparación hace rato, ¿no? Que ahí también Exacto, podemos compartir un poco, es de no entrar en la comparación, que es muy difícil, por lo menos yo lo hice demasiadas veces, al día de hoy lo sigo haciendo, pero cuando empiezo a pensar de esta manera y a compararme con otras personas o con otras situaciones y circunstancias, voy a Dios. Porque digo, ¿por qué me comparo si Dios me hizo única? exacto. Y Dios me hizo así como soy por diferentes cuestiones. Ahora acá quiero leer qué significa esperar en Dios cuando, por ejemplo, las cosas no salen como lo esperábamos. Tenemos que esperar en Dios, ¿no? Y dice, significa confiar y depender de Él, depositando nuestra esperanza en sus planes y tiempos, porque nuestros tiempos no son los mismos que Él. Exactamente. Incluso cuando no entendamos lo que está sucediendo o cuando las circunstancias parezcan adversas. No se trata de una espera pasiva, o sea, de estar, bueno, voy a esperar a que Dios haga algo sentada sin hacer nada, sino de una actitud activa que implica fe, paciencia y confianza en que Dios obrará a su debido tiempo. Amiga, eso. Hermoso, o sea, O- que mientras estamos, o sea, cuando las cosas no salen como queremos, bueno, es quizás cambiar los planes, capaz que tenemos una meta o un objetivo. No implica cambiar esa meta o dependiendo de lo que queramos lograr, exactamente. pero si tenemos una meta y los planes no salieron como lo queríamos, bueno, es orar, pedir a Dios dirección, guía y empezar a idear otro plan de manera activa, o sea, ya estás accionando y no te quedas ahí como no, porque yo creo que es peor quedarse ahí chillando, llorando y pataleando, Exactamente. diciendo, no, ¿por qué Dios no hizo esto? O echarle la culpa a Dios, o sentir que somos malos. No, simplemente Y ahí entra son otros el planes. gozo de nuevo, ¿no? Ahí va el gozo, el Porque, estar bien. bueno, acá yo tengo anotado un montón de cosas poderosas, porque dice, Dios sigue obrando en nosotros. O sea, a pesar de estar en esos desiertos, en esos momentos en donde estás ahí hundiéndote y pidiendo auxilio, Dios sigue ahí. Nada más que se está forjando. Se sigue forjando. Yo hago una acotación. Cuando a mí me pasó una situación eh, y no pude continuar con mis planes, Dios puso sus planes y me dijo, tenés que empezar a hacer esto. Y yo, o sea, literalmente fue todo tan perfecto y yo miro atrás y digo, todo se fue uniendo, todo empecé, o sea, literalmente empecé, llegué a esto, llegué a Agos, nos unió algo y fue hermoso. Hermoso. O sea, hoy miro atrás y digo, Dios, hiciste todo esto. Claro, Ah. y esto que estamos haciendo ahora, que vos estés escuchando esto, es un plan perfecto de Dios, Literal, sí. literalmente. O sea, es perfecto. Así que, bueno, hermoso. A ver, la otra pregunta dice, ¿cómo distinguir entre mi voluntad y la voluntad de Dios en medio de la frustración? Oh my God. Yo siento que lo relaciono con el gimnasio, porque, a ver, si vos, o con cualquier actividad, ¿no? Actividad física, si vos te sentís frustrada o mal, vos cuando vas a hacer esa actividad, la haces por la voluntad de Dios, porque tu voluntad terrenal no quiere ir, te querés quedar en cama, llorando o entrando en ese mood, ¿no? Y decís, no, voy a actuar por y la voluntad de Dios te hace ir. Entonces ahí empezás a forjar tu mente y decir, yo lo hago para, o sea, por la aprobación de Dios y para agradarlo a Él.
Y acá vuelvo a lo que estábamos hablando con Agos hace rato, de ponerlo primero a Dios, en todo, en pensamientos, en actitud, en acciones, en todo, ¿no? Y bueno, eso. Hermoso. Sí. La pregunta era de cómo Eh, distinguimos, la voluntad tuya claro, y de la voluntad de Dios en medio de la frustración. bien. Bueno, como dicen ya Dos Mate y los chicos, Sí. es que, o sea, cómo te sentís, tus emociones tienen mucho que ver en todo esto. Si algo que no te salió como esperabas, te hace sentir bien, decir tranquilo, no sería si bien la palabra, sino te hace sentir tranquilidad, decir, bueno, listo, va a pasar, yo creo que está en los planes de Dios. Ahora, quizás si empezás a juzgar todo lo que está pasando y decir, no, pero ¿por qué no pasó lo que yo quería que pase? ¿Por qué me siento así de mal? Bueno, yo creo que en realidad también puede ser propósito de Dios, pero muchas Exactamente. veces se nos hace difícil escuchar la voz de Dios o entender si viene de Dios o no, porque estamos un poco alejados. Por lo menos yo lo considero así. Cuando empiezo a leer la palabra de nuevo, a hacer devocionales, a tener ese tiempo de Dios, que puede ser media hora, una hora, pero con intención, empezás a escuchar y a entender más qué quiere Dios para vos, porque también está en la palabra. Mucho, Sí. mucho de lo que quiere Dios para nosotros está en la palabra. Y no sé si tiene mucho que ver, pero quería compartir un poquito también de lo que estábamos hablando hace rato, de que nuestro valor, o sea, las cosas que logramos, eh, o sea, nuestro valor en sí como personas no tiene que estar en las cosas materiales que tenemos o en las cosas que logramos, Exacto. sino en justamente ser fiel a Dios, que hace rato decías, en estar ahí atentos a lo que quiere Dios para nosotros y ser obedientes. Y Dios dice, Dios no nos llamó a ser exitosos, Dios no nos llamó a ser exitosos en términos humanos, sino fieles. Y dice Colosenses 3:23 nos anima. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Wow. Señor y no para los hombres. Y dice, nuestro esfuerzo creativo, aunque no sea aplaudido, tiene valor eterno si lo hacemos para Él. Exactamente. Creo que digo, como que dije, no tiene mucho que ver, pero a la vez sí, ¿no? Sí, un montón, sí, Sí, a mí. es como si lo desmenuzamos un poco, sí. Exactamente. Así que bueno, pero lo voy a dejar porque ya me incomoda. Acá tengo anotada una pregunta que está muy buena, que dice, ¿y si la frustración es señal de que lo estás intentando? O sea, Claro. claramente es señal, porque uno, si no lo estarías intentando, no habría frustración, claramente. Bueno, yo ahí, cuando lo leí, Ujú. digo, hay mucha gente frustrada Exacto. también por no hacer lo que tiene ganas de hacer. Obviamente acá no es hacer todo lo que nosotros quieramos, deseemos, porque si no, imagínate. Pero en este caso, si yo tengo el anhelo de emprender, pero a la vez me quedo sin hacer nada, también voy a Exacto. sentir frustración, porque Exactamente. no estoy haciendo lo que quiero. Ahora, si lo intentás y hay cosas que te salen mal, también te vas a Es, frustrar. claro, y aparte es parte, ¿no? Es Del parte. proceso. Uno se centra mucho en el resultado, pero es parte. Después mirás cuando tenés el resultado y mirás qué hermoso fue el proceso, literal. O sea, es como que nos quedamos con uno, con la otra. Y creo que en un libro de Napoleon Hill dice que, o sea, creo que habla de, y va relacionado al tema, que el que realmente pierde es el que abandona. Mm, Entonces, la frustración, volvemos a lo mismo, es parte, ¿no? Porque si no estás frustrado es como que no estás haciendo. accionando, no estás haciendo nada. Y nada, es como sentir de nuevo el gozo. Decir, bueno, listo, es parte de esto y tengo que seguir. A pesar de todo, sigo y bueno, con Dios sobre todo, ¿no? Viste que ahí también Napoleon Hill dice Ujú. en Piensa y hágase rico, que es un libro, que la frustración viene disfrazada. No Sí, me de acuerdo. derrotas temporales. Eso, Sí, claro, o sea, vos tenés una derrota exacto. temporal, te salió algo mal,
se truncó un proyecto que tenías ahí Ujú. y te sentís frustrado. Esa es una Exactamente. derrota temporal. Pero es como el siguiente paso, el que vas a dar, el que sea exitoso, el que te dé ese, no sé, ese resultado que tanto estabas esperando. Es como A un no, metro del oro, eso, diga. eso te iba a decir, la imagen de un metro del oro o de los Exacto. diamantes que está picando, picando hasta Sí, llegar a los diamantes y no encuentra nada y no encuentra nada y estaba a un metro de encontrar eso y se rindió exacto. por no seguir. Entonces, la frustración creo que viene disfrazada de un gigante enorme, de decir, uff, ¿por qué me pasa esto? Sentirte mal y todo, pero si logras atravesar esa frustración, ahí está lo que Y uno aparte es espera, como, son pruebas que en el camino, porque si no que te pudiste superar construyen. algo, por ejemplo, no sé, perdés tu celular y no pudiste superar algo, ¿por qué Dios te daría algo más grande si uno se está ahí como hundiéndose en ese pozo de solamente algo chiquito? Obviamente, cuando me pasó una vez de perder un celular, yo estaba que me moría, porque obviamente algo que uno le costó trabajo hacerlo con ese pensamiento de la vieja Sabri, pero si ahora lo veo literalmente como una prueba de Dios. Decir, a ver 100%. qué actitud tengo yo frente a esa situación y si lo sigo teniendo presente a Él, ¿no? Y teniendo fe, sobre todo, ¿no? Me encanta. Acá quiero compartir, dice, yo creo que uno de los únicos, pero no, estaba mal dicha la frase, eh, el único problema que tiene la frustración es, dice, dejar que decida por nosotros. Eso O es sea, verdad. tomarla tanto que esa frustración nos haga decidir en base a eso, en base a ese sentimiento y esa emoción negativa. Y dice, cuando le damos demasiado espacio a la frustración, ella no se queda sentada, toma el control. Comienza con pensamientos como no soy suficiente, esto no va a funcionar, Exactamente. no soy como los demás. Ay, amiga, Y de sí. pronto, lo que era un gran sueño se reduce a una idea sin sentido, sin fuerza, sin propósito. Ese es el verdadero riesgo. Quedarte inmóvil creyendo que no vales lo que Dios ya dijo que somos. Amiga, bueno, a mí me pasó cuando empezamos a hacer esto y ahí aparecían esos pensamientos, o malos pensamientos, que es el diablo, diciéndote, pero no lograste esto, ¿por qué tendrías que estar haciendo esto? Y uno se siente eso, ¿no? Insuficiente o grabar historia y no he logrado estas cosas del mundo, ¿por qué yo tendría que salir a decir o sea, hablando de A dar Dios, ¿no? ejemplo. O porque antes hice eso y fui una pecadora, ¿por qué yo tendría que estar hablando de Dios? O sea, todas esas cosas empezaron a entrar en mi cabeza y dije, chao, lo sacaba del Darle plano. eso, darle poder. Darle Exacto, poder hace que literalmente perdamos el control exacto. y no podamos escuchar la voz de Dios y realmente cumplir ese propósito que tiene Dios con nosotros, con nuestra vida. Exacto. Ay, amiga, acá yo tengo anotado, Ujú. dice, la frustración no es cómoda, claramente. Es parte del proceso, pero puede enseñarte mucho más que el éxito inmediato. Y eso es real, digamos, uno aprende más en el proceso y se forja más que cuando uno ya llega a eso, ¿no? A la meta. Ujú. Ella pule, moldea y prueba tu carácter. Si eres capaz de tolerarla, no saldrás igual, saldrás con Victorioso. experiencia, con sabiduría y una mujer y una seguridad que no se construye cuando todo va bien. Claro. Impresionante, amiga. Eso, cuando todo va bien, es como que no le estás en una nube. No le Literalmente, prestas atención a cosas que puedes mejorar. Es como... Y claro, son pocos los momentos claro, de pero que te no, va bien. es exactamente porque no es lo mismo estar en tu sillón sentado viendo tele que estar ahí en el juego aprendiendo y batallando todas las que te ponga Dios encima diciendo yo puedo con esto y puedo con más, ¿no? Es hermoso. Me encanta esto. Ah. Me encanta. Si querés leer Em, la tercera la pregunta, ¿no? tercera pregunta Capaz que también que está dice, relacionado. ¿de qué manera, sí, la frustración puede transformarse en una oportunidad Justo lo que para dijiste. crecer en fe y en carácter? Sí. Justo lo que dijiste. Acá, antes de hablar un poco de eso,
quiero compartir lo que dice acá de qué es lo que causa la frustración, ¿no? ¿Qué es lo que nos causa sentirnos frustrados? Y dice, surge cuando no hay una visión clara. Eso me voló la cabeza porque este último tiempo sí me estuve sintiendo demasiado frustrada y cuando leí esto dije, claro, fue específicamente por no saber qué es lo que quiero lograr. Por eso es que me frustro tan fácil. Porque si yo tuviera una visión clara, que en sí podemos cambiar de visión, ¿no? Por ejemplo, hace un año yo no tenía la misma visión que tengo al día de hoy, tenía otros planes, pero bueno, los planes de Dios son perfectos, al día de hoy estoy acá, pero si yo no puedo visionar qué es lo que quiero lograr de acá a un año, 6 meses, 3 meses, por supuesto que me voy a frustrar con todo lo que me suceda porque no lo voy a entender. En cambio, si yo tengo, bueno, hay otro versículo que no me va a salir, se me viene a la cabeza casi que lo digo, pero yo tengo claro la meta y sigo hacia ahí. Entonces, si hay piedras en el camino, yo las atravieso. Sí, exactamente. Porque Por ejemplo, tengo la amiga, visión la clara. frase esta, cuando la actitud es la correcta, los hechos Hechos no no cuentan. Y esto también de que el cómo nunca va a importar, porque el cómo en el proceso va a ir cambiando. El cómo sería los trabajos que tenés y todo, ¿no? O sea, en el transcurso de mi vida yo he pasado por un montón de cosas, pero la actitud siempre va a ser la misma, la intención, el propósito siempre sigue siendo el mismo, que siempre es el amor, ¿no? Por lo que uno, el ser humano, se mueve. Acá también dice que también nos frustramos cuando tenemos expectativas poco realistas. Entonces, si tenemos una meta, por ejemplo, hablamos del proyecto, yo quiero mi marca de ropa, bueno, yo tengo que saber que tener esa marca de ropa no va a ser de acá a una semana, como muchas veces pensamos, parece cliché, parece mentira, pero no, literalmente vos pensás que podés lograr muchas cosas en poco tiempo, sí, pero muchas veces llevan tiempo de cosecha, tiempo de siembra, perdón, tiempo de estar pendientes de cómo solucionar problemas, cómo crear el proceso creativo, lo que dice ella, el proceso, no importa el cómo, sino de que uno vaya creando cosas, ¿no? Y aparte disfrutar, amiga, el proceso. Disfrutar, Es yo lo creo más que bonito. sí. Cuando te das cuenta de que eso no lo vas a volver a vivir y que es un momento especial, o sea, este momento ahora ya pasó, ya se fue. Exacto. Entonces vivirlo presente. Exacto. Y también dice que causa mucha frustración también es la falta de recursos, de tiempo, de dinero, de herramientas para desarrollar bien las ideas, que es como genera esa sensación de estar luchando en vano, o sea, como que todo lo que estás haciendo capaz que es en vano porque no tenés las herramientas suficientes. Pero no, con todo lo que tenemos en este momento podemos lograr muchas cosas, pero bueno, muchas veces nos enfocamos en justamente esa emoción de frustración. Y la importancia, amiga, de estar en presencia. Siempre, yo lo tengo como tarea, todos los días estar en presencia, porque cuando uno está en presencia, está conectada con Dios. Porque si uno está pensando en, ay, ¿qué voy a cocinar más tarde? Ya no estás en presencia, estás pensando en algo que todavía no pasó, digamos, o sea, ni siquiera llegó la hora de comer. Wow, eso me pasa mucho. Sí, todos los amiga, días. No, es que sí, hay una persona que me contó una situación y dijo, una persona que está en presencia, cuando lava los platos, está lavando los platos, no está pensando en qué va a hacer mañana. Eso es estar en presencia, es estar y estar en el momento, literalmente. O sea, sí, es sencillo, pero con la rutina, amiga, uno se olvida literalmente. Es como que, claro, estamos pendientes de hacer tantas cosas en el día que no vivimos la presencia. Sí. Exacto. Sí me pasa. Y ya la última cosa de qué es lo que genera ¿no? la frustración, dice, la frustración aparece como una mezcla de desilusión, cansancio y duda. Bueno, mucho tiempo me he sentido tan cansada así en el día a día, digo, pero o sea, yo sí descansé, dormí, pero te sentís tan frustrado que no tenés ganas de hacer cosas, que no tenés ganas de seguir luchando, de seguir
construyendo la vida que querés y te quedas ahí, tirada en el sillón, te quedas durmiendo. Bueno, a mí me ha pasado de dormir muchas horas, muchas, por justamente sentirme frustrada y lo que hablamos hace rato, en vez de tener esa espera pasiva, tener una espera activa hace que esa frustración se vaya apaciguando. Podemos empezar con pequeños pasos. Por ejemplo, no sé, me sentía frustrada porque no tenía plata para ir al gimnasio. Pero ¿cuál es mi siguiente paso que puedo hacer en este momento con los recursos que tengo ahora? Tirarme un par de sentadillas ahora, hacer flexiones de brazo. Es una acción inmediata activa y esa actividad, al hacerla en ese momento, saca toda la frustración de estar tirada en la cama pensando en que no puedo ir al gimnasio porque no tengo plata. Aparte te eleva la frecuencia. Te eleva, Ya no claro, estás en te sentís culpa, bien, digamos. exacto. Sí. Ya pasas a la aceptación, que la aceptación yo lo relaciono con el gozo. Y acá, última cosa, dice, pero no es señal de fracaso. O sea, sentirte desilusionado, cansado y teniendo duda no es señal de fracaso, sino que puede ser una oportunidad, dice, para redefinir tus motivaciones, reenfocar el propósito y permitir que Dios renueve la visión desde dentro. Wow, sí, eso es como, o sea, me lleva de acá hace unas semanas, unos meses, de estar con mucha desilusión y duda y cansancio, que claramente decir, no, es que soy una fracasada básicamente porque no estoy logrando lo que yo dije que iba a hacer o no estoy haciendo lo que yo quería hacer. Pero bueno, justamente Dios utilizó ese momento para ayudarme a mí a redefinir lo que me motiva, lo que me gusta, lo que quiero realmente hacer. O sea, lo que yo quería hacer hace un año no lo estoy haciendo ahora porque mis motivaciones cambiaron. Exacto. Literalmente. Amiga, Entonces y es una oportunidad. aparte es lo que la vez pasada también toqué ese tema de decir de esto de la aceptación, de rendirte ante Dios y decirle, bueno, Dios, si esto es parte de tu plan, me rindo ante vos y continúo, ¿no? Y yo, Qué difícil. bueno, Bueno, podemos ir acá, terminando, bueno, ¿no? acá dice una última frasecita, la frustración puede ser tierra fértil si decides sembrar fe en medio de ella. Claro. Puede que no todo salga como lo soñaste, pero puede salir mejor si lo pones en manos de Dios. 100%. Y la frustración no es un final, es solo un capítulo. O sea, imagínate. ¡Ah! Me encantó. Acá, bueno, iba a leer exactamente lo mismo, Sí. pero como un título a eso que dijo Sabri es que muchas veces dudar de lo que tenemos en mente, bueno, acá dice dudar de tus ideas, es negar que Dios puede crear a través de vos. Yo, por ejemplo, si dudo en este momento, o Sabri para hacer este podcast, dijo, la dudó, dijo, no, porque lo que dijiste hace rato, ¿por qué yo tendría para compartir algo? ¿Por qué yo sería ejemplo de algo? ¿Por qué yo hablaría de Dios? Es más, amiga, cuando a mí se me ocurrió que es más mis grandes ideas o todo lo poquito que he logrado fue porque tomé acción inmediata y sin dudar. Las dudas esas vinieron después y yo dije, wow, y así, pero fue porque tomé acción, así, acción masiva imperfecta, en todo, digamos. Eso nos enseñaron mucho con el desarrollo personal, ¿no? Accionar, dice, acción masiva imperfecta, es accionar todo lo que puedas, claramente imperfectamente, porque perfecto no va a ser. Exacto. Entonces eso te hace quitar todas las dudas. Sí, y todos no me salen las etiquetas de que puede ser perfecto, no, es hacerlo y que salga y listo. Y acá también dice, cuando dejas de creer en lo que Dios sembró en vos, estás cerrando la puerta a nuevas creaciones. O sea, no dar lugar a nuestras ideas, a lo que pensamos, que muchas veces lo reprimimos por miedo al que dirán, por miedo a la crítica, a contar lo que yo anhelo, sueño a los demás. O sea, tener miedo a contar eso a los demás por miedo a la crítica hace que eso es como una llamita que le tiramos claramente agua y se apaga.
Exacto. Entonces es eliminar esa duda de lo que realmente podemos hacer, porque si Dios puso en tu mente, en tu corazón, lograr algo, sea lo que sea, o sea, estudiar una carrera, puede ser viajar por algún motivo, puede ser crear un negocio, una marca o lo que sea. En este podcast nació justamente de un Literalmente. pensamiento, una idea de Sabri, Ay, amiga, es porque estoy a la obediencia de de Dios. Dios. O sea, literalmente no lo dudo, lo obedezco. Y a veces yo me pongo a pensar, o sea, Jesús pasó una crucifixión y murió por Obedecer obediencia a a Dios. Dios. O sea, no le importó el miedo a la crítica, no le importó nada. Él siempre puso primero a Dios y yo digo, wow, un tipazo. O sea, ¡Qué tipas! lo amo porque hizo todo eso y todo, todo lo que construyó, ¿no? En ¿Cómo no nosotros, en nuestro amarlo? corazón. A mí es Hermoso. literalmente, ¿no? Es re lindo. Y bueno, Acá, último, y ya ok. cerramos. Bueno, no Es sé que si está tenés muy ahí lindo algo. esto. Ah. Sí. Dice, si enterras tus ideas, Ujú. posiblemente estés enterrando a Dios con ellas. Dios tiene una forma misteriosa y poderosa de darles vidas en el momento exacto. La frustración no es el final, solo es un capítulo. Acá yo lo relaciono, por ejemplo, con la idea de tener una marca Ujú. cristiana, una marca que hable de Dios, que a través de prendas de ropa puedan llevar un mensaje de amor, a través de una gorra, a través de una taza, a través de algún elemento. Y esto lo pensaba hace como 2 años. Y yo digo, no, bueno, pero ya debe haber muchas marcas de eso. Ujú. O no me sentía capaz o en ese momento no tenía los recursos. Ahora estoy logrando ir trabajando en esa marca. Justamente en su momento, para mí fue una idea, como no estaba validando tanto esa idea, pero si Dios la puso en mi corazón, fue por algo. Y Exactamente. miren, Dios tiene una forma misteriosa porque te puede llevar por otros caminos para que logres eso, y poderosa que Él hace que esa idea florezca en el momento correcto. Exacto. Por Así que bueno, obediencia, amiga. también, Exacta. porque escuchar la voz de Dios es estar con Él, estar en Exacto. presencia y poder escuchar y ser obedientes a eso. Amiga, igual, o sea, Jesús cuando llamó a sus discípulos, todos eran pecadores. Entonces es como acá dice, ¿no? Es Dios, o sea, no llama a las personas perfectas. Lo llamó Moisés, que Moisés se sentía incapaz de poder hablar, creo que decía que se le trababa la lengua, que a mí me pasa un montón de veces. Si somos. Claro, dice, lo que para Moisés era una debilidad, para Dios era una oportunidad para manifestar su poder. O sea, se trata Wow. de obediencia. Dios no busca a los más capaces, sino los que están disponibles para Él, ¿no? Los que obedezcan y no duden. Hermoso. Ay, sí, me encanta. Ay, Bueno, qué lindo. Bueno, bueno, otro podcast más con obediencia, sí, me encantó porque este esa es la tema. idea, sí. Me encanta. Uf, y encima podemos hablar muchísimo, pero Ujú, bueno. Gracias a vos que estás del otro lado, que escuchás, que, no sé, con algún me gusta, con algún compartir, nos ayudan ujú, demasiado, y realmente esto lo hacemos solamente por el propósito de poder seguir compartiendo el amor de Dios, de exacto. lo que Jesús hizo por nosotros, y bueno, de que somos personas pecadoras, común y corriente, que nos frustramos, que nos sentimos mal, Ujú. todo, pero realmente Dios nos ama y espera lo mejor para nosotros, así que bueno, es seguir trabajando en eso. Gracias. Chao.